Yo creo que todos en algún momento determinado hemos pasado esa experiencia de estar en la carretera y de repente te ves involucrado en una carrera clandestina de motores que te pasan por todos los lados, tú te asustas, pones en peligro tu vida, la de tu familia y la de ellos también. Estas carreras clandestinas, lejos de ser una práctica improvisada, no. Ha evolucionado en una subcultura con códigos, redes de financiamiento, complicidades que desafían a las autoridades. Mientras las cifras de accidentes fatales aumentan y los operativos policiales se intensifican, los corredores callejeros encuentran nuevas formas de evadir la ley y mantener viva una tradición que combina, ya saben ustedes, adrenalina, riesgo y ambición. Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? ¿Quiénes lo controlan? Porque hay una mafia. Y sobre todo, ¿por qué sigue creciendo a pesar de las prohibiciones? Este es un trabajo de investigación muy interesante. Las carreras clandestinas de motocicletas en República Dominicana no solo son una expresión de rebeldía juvenil o un fenómeno cultural arraigado. Se ha convertido en una crisis de seguridad pública que combina riesgos letales, un alto costo económico para el Estado y un impacto social que perpetúa la ilegalidad y la marginación. Esas carreras tienen su origen en la cultura automovilística callejera, impulsada por la adrenalina, la competencia y la falta de oportunidades para correr en circuitos legales. Su auge se remonta a mediados del siglo XX, aunque sus antecedentes pueden rastrearse aún más atrás. Mientras que en este tiempo, las carreras clandestinas siguen siendo un problema en República Dominicana, pese a los avances tecnológicos y la vigilancia policial. El atractivo de la ilegalidad mantiene viva esta práctica, pero también un elemento importante: es un gran negocio. Pero irónicamente, estas carreras ilegales inclusive han tratado de formalizarse en asociaciones. Ellos se hacen llamar asociación de corredores, o sea, están prácticamente organizados dentro de la informalidad, aunque suene un poco raro, sí lo están, y es algo que llama muchísimo la atención de cómo puede ser algo tan público, penalizado por la ley y que no ocurra nada. Es tanto el descaro que hemos visto a varios representantes de estas carreras clandestinas aparecer en medios masivos ofreciendo entrevistas, defendiendo a capa y espada lo que consideran un deporte. Nosotros los que estamos todos organizados y nosotros decimos, por ejemplo, no va a haber carrera en el país aunque sea por un día, no la hay. No la hay. Pero para eso están los grupos. Para eso está eso. Un ejemplo claro hasta dónde hemos llegado es un comunicado del 2 de mayo del 2023 por parte de la Asociación Vegana de Corredores y Drifting, ASOVECODRI, oigan, en donde expresan su frustración porque se les ha privado de disfrutar la emoción y demostración de la destreza para controlar sus vehículos a causa de unas isletas que ha colocado el ayuntamiento. Según ellos, causará un impacto negativo en la economía por la no asistencia a estos corredores de aficionados y visitantes, que en otros momentos se aglomeran para ver las carreras. Exigen de manera enfática que se les respete el derecho a practicar su deporte y se les garantice la seguridad en la pista, demoliendo las isletas, específicamente las que van del tramo Radio Santa María a la Rotonda y del Guaricano hasta la Zona Franca. Vaya que tupé. Pero la pregunta es, ¿cómo estos fanáticos, como los llaman ellos, se enteran de estas carreras clandestinas y no se enteran las autoridades? Bueno, supuestamente son convocados a través de redes sociales y mensajería instantánea, cosa que pudimos comprobar al llamar a uno de los mecánicos más reconocidos para una entrevista y su respuesta fue la siguiente.
tranquilo, que ya yo tiré un comunicado en todos los grupos. No se puede ir, mi don. Que ya usted vio como Faride estaba hablando y estaba visitando repuestos en Santiago, buscando de que oye, Faride, hablando de narcotráfico en nosotros. Una vaina, yo no uso droga, yo no vuelo, yo no bebo, yo todo es, lo mío es mi pasola. Según la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, se han retenido más de 173 motocicletas utilizadas en carreras ilegales en distintas provincias del país. Muchas veces son entregadas por Comipol, que es la comisión militar y policial que se encuentran en las carreteras y vías principales. Pero al llegar a DGCET no son fiscalizados adecuadamente y vuelven a las calles sin siquiera una multa de tránsito. Las carreras clandestinas, a pesar de que las autoridades en su momento intervienen y retienen estas motocicletas que no tienen papeles, la mayoría de ellas, por lo cual son incautadas, es como que insisten. Los que organizan esto insisten y no hay un régimen de consecuencia, a pesar de que la ley establece de 1 a 3 meses de prisión y de 5 a 10 salarios mínimos como multa. Estas estructuras de las carreras funcionan a través de talleres clandestinos que preparan motores y pasolas equipadas para superar velocidades normales, convirtiendo su vehículo de trabajo en máquinas de alto rendimiento. Estas adaptaciones, realizadas sin formación técnica, incluyen cambios en sistemas de escape, cilindros y transmisión. Un motor de fábrica alcanza 100 km por hora, pero modificado puede duplicar esa velocidad, tal como lo explica este ex corredor que decidió mejor convertirse en mecánico de motores que arriesgar su vida. No quiero que mis compañeros se sientan mal porque no les gusta que demos mucho código, ¿me entiendes? Pero se hacen muchos ajustes, depende el tipo de kilometraje que tú quieras que te haga el motor, la potencia que te dé, porque son cosas diferentes. Vamos a poner, yo creo que un motor me dé un cierto kilometraje a menos distancia. Yo me baso en otro tipo de ajustes, me voy a lo más ligero, con más potencia en cilindrada. Según la investigación que hemos realizado para hacer este reportaje, los talleres encargados de las modificaciones son los patrocinadores de estas carreras, que buscan a un joven para conducir que sea, por supuesto, temerario, como este que se estrelló contra un carro y ahí mismo quedó. Y detrás de esto está también todo un sistema de apuestas. Realmente sí hay jóvenes que les gusta esto como pasión. Incluso tengo la información de que muchos lo hacen de manera que ni siquiera cobran por esto, sino que hay detrás de todo un sistema de apuestas donde el que te entrega la motocicleta te la entrega con la única condición de que tú corras. Y muchos de estos, sí es cierto que hay muchos que lo hacen por dinero y otros lo hacen por pasión. Las apuestas pueden llegar hasta 2 millones de pesos y los jóvenes, si hacen un buen trato y si ganan, por supuesto, se pueden llevar hasta un 20% de las ganancias. Un 30% 100,000, con 30,000, eso del corredor. Eso se le saca a todo el que metió un peso, a todo el que metió algo, se le saca 30 pesos, cada 100. Es un negocio donde la inversión económica de los mecánicos o talleres es de miles de pesos para lograr un motor mucho más rápido. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas motocicletas usadas para competir, además de quitarle todas las partes pesadas, también se les quita un elemento vital de la seguridad, que son los frenos. Entonces, pero la mayoría no tienen freno. Uno no lo usa los frenos. ¿Cómo frena? Los cambios, como se paren. Nosotros paramos el tránsito. Si el motor se va a parar, que se pare solo. Donde se pare, se paró. Uno lo va parando con los cambios, se paró el corredor. Pero antes se corrían, era lo loco, en el tapón, con todo el mundo metido ahí haciendo lo que era. Los participantes de estas carreras son en su mayoría jóvenes entre 14 y 30 años. La falta de cascos, el irrespeto a las normas de tránsito y la ausencia de medidas de seguridad para ellos y los demás agravan el riesgo en cada competencia. Yo participé como corredor, tuve la mala experiencia de caerme 2 veces en un motor, planchado. La primera fue que yo iba corriendo y el motor
Estaba arreglado, ¿no? El de que lo arregló, lo habían arreglado de noche. Y el motor quedó con una manguera triangular. Y cuando yo iba de tercera para cuarta, el motor se frenó. Yo salí por el aire del motor. Salí disparado. Y me peleé, quedé libre. Y gracias a Dios me sané. En los últimos meses, estas carreras clandestinas han provocado varios accidentes graves. Ahora, en Dajabón, marzo 2025, un miembro de la Policía Nacional y un civil fallecieron. Un militar resultó herido tras ser impactado durante una carrera ilegal en la carretera Miches-Dajabón. En San Pedro de Macorís, en febrero del 2025, un menor de edad perdió el control de su motocicleta durante una competencia clandestina, cayendo en una cuneta. Y Puerto Plata, septiembre del 2024. Un hombre murió y 3 personas resultaron heridas en una carrera ilegal en la carretera Sosúa-Puerto Plata. Y esto es tan solo en una búsqueda rápida en los buscadores de noticias, en el internet. Tú te montaste ahí, la vida tuya está en un hilo. ¿Ya me entiendes? Ese muchacho, estábamos un día compartiendo. Vamos a correr, concho, fulano. No voy a mencionar el nombre, pero... ¿Tú crees? Me dice, sí, pero... Y nada más yo recibí la llamada, me dice, Javi, se mató fulano. En un intento de organizarlos de forma oficial, las autoridades se les acercaron a algunos de los corredores y organizadores, y estos solicitaron la creación de espacios autorizados para realizar esta competencia de manera más segura y regulada. El proyecto consistía en lograr llevarlos al autódromo y lo ilegal se convirtiera en legal, pero... Había una parte realmente interesada, pero en el proceso nos dimos cuenta que hay personas que organizan y que participan en carreras que lo que les interesa es que siga siendo ilegal por el tema de las apuestas y que sea en la calle por el tema de la adrenalina. Esta práctica ilegal ha generado interés en cineastas que, inspirados en esta subcultura radicada en barrios, decidieron crear un documental llamado Volando Bajito, donde se narra lo que se vive en estas competencias. En mecánicos informales adaptan cuando me adentro en ese mundo como para hacer una investigación, lo que más me llama la atención es el tema de cómo esta subcultura o este deporte, como me gusta llamarlo, tan informal, a la vez está bastante organizado. Hay como mucha estructura y mucha organización dentro de esa informalidad. 170 kilómetros por hora. El mundo de las carreras clandestinas está muy liderado por los mecánicos. Y el objetivo principal no necesariamente es demostrar que el piloto que está arriba de ese motor es el más rápido, sino que la máquina, ese motor que ellos están construyendo, es el más rápido. Más grande que yo he visto de $1 millón. Esto confirma lo investigado por nuestro programa. El peón es el chofer y la estrella es el mecánico. Nosotros queremos. Nuestro equipo se trasladó al sector Simón Bolívar para entrevistar a 2 jóvenes que, además de participar en carreras, también son aclamados por hacer maniobras que incluyen piruetas y calibrar ruedas en la calle. Práctica que también representa un acto irresponsable que pone en peligro la vida de los demás y principalmente, por supuesto, la de ellos. Uno mismo no se ha caído pile de veces, pero que digamos, usted es lo que no le gusta. Estaba para Pedro Brán una vez en un circuito que me invitaban para allá, y en el camino, tú sabes, iban 2 menores en un Suzuki calibrando, y perdí como el equilibrio y se caían. Y venía uno atrás y lo pisó y lo mató y de todo allá adelante. Mira, ese pie, yo pues subíme en el asiento, tú sabes, me fui para atrás y metí el pie y se me salió el hueso para allá, tú sabes. Cuando me corté de nuevo se enderezó y uno sufrió pila, en verdad, uno ha hecho de todo. En un país donde los accidentes de tránsito ya son una emergencia nacional, las carreras clandestinas no solo son un deporte ilegal, son una bomba de tiempo que desangran recursos y vidas. El impacto económico total de las carreras clandestinas en el sistema de salud en República Dominicana no ha sido cuantificado. Pero si vemos, por ejemplo, que el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, uno de los principales centros de atención para víctimas de accidentes de tránsito, atendió a 11.062 personas en el 2023, de las cuales el 94 fueron víctimas de accidentes en motocicletas, podemos llegar a la conclusión que muchos de estos
son accidentes provocados por las carreras clandestinas. Lamentablemente, no hay estadísticas que nos muestren cuánto de este porcentaje corresponde a esta ilegalidad. También podríamos llegar a entender que el gasto económico del Estado debe ser significativo a la hora de atender a los accidentados. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el costo de una UCI, que puede oscilar entre 300.000 a 700.000 por cama diariamente. Tampoco de esto hay estadísticas. Hay investigaciones de inteligencia donde se sabe con precisión las zonas, regiones de la República Dominicana donde proliferan las carreras clandestinas y sus protagonistas, corredores recurrentes, organizadores y talleres mecánicos que se dedican a modificar estas motocicletas. Estas investigaciones revelan la expansión generalizada de carreras clandestinas en múltiples regiones del país, incluyendo Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este, Oeste, Monteplata, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Peravia, así como las zonas del noroeste y suroeste. En resumen, el país entero. Las competencias ilegales se llevan a cabo principalmente en autopistas concurridas como Duarte, 30 de Mayo, Las Américas, Sánchez, Circunvalación Norte y Juan Bosch, así como en calles urbanas claves como Charles de Gaulle, Winston Churchill, Camaño de Ño y Estados Unidos, además de áreas rurales y urbanas de Monteplata, Sabana Grande de Boyá, Yamasá, Villamella y Vallaguana. Estas actividades ocurren mayormente durante la noche, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, aunque también se reportan carreras vespertinas en algunas provincias. Los organizadores, identificados frecuentemente por apodos como El Gago, Maco, Fabián, El Plebe, General Racing y La Bala, operan con el apoyo de mecánicos y pilotos vinculados a talleres dedicados a la modificación ilegal de estos vehículos. Además, muchos de ellos tienen fichas delictivas. Más de 50 talleres y repuestos han sido identificados, donde se realizan las afinaciones de motores, borrado de número de chasis y en algunos casos la organización directa de las carreras. Algunos de estos talleres son nombrados como Tabarato, Repuesto El Circuito, Repuesto Randy Moto, Repuesto de Moisés Moffler, Taller Super Gato y Racing, Taller Carlos Sevenop, Taller El Menor y un gran etcétera. Otro dato que aumenta la gravedad de este fenómeno disfrazado de deporte es la utilización de menores de edad para competir y se sostiene mediante un esquema económico ilegal que incluye apuestas que oscilan entre 2.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la zona. Y muchos de estos talleres mecánicos son señalados como centros de administración de estas apuestas, ya que actúan como intermediarios financieros en un sistema fuera de la ley. El peligro para la seguridad ciudadana se evidencia en múltiples reportes de muertes, tanto como de corredores como de transeúntes, causada por choques durante carreras en la que el tránsito vehicular es interrumpido de forma deliberada. Según estas investigaciones, estas competencias surgen de manera espontánea, dificultando la intervención de las autoridades. Además, se ha detectado el vínculo de delitos colaterales como el borrado de números de chasis de motocicletas robadas. Este entramado ilegal se ve respaldado por un apoyo logístico evidente, con patrocinios de individuos como Pepilo y Barney en Boca Chica, así como equipos organizados bajo nombres específicos como Team AA Racing y de Moisés Moffler. Que busquen su espacio y la calle que le eviten, porque en verdad yo he visto demasiado amigos Morilla. Que yo responsablemente digo que luego del béisbol en la República Dominicana no hay una subcultura o un deporte con más seguidores que la carrera clandestina de motores. O sea, si tú haces un análisis de los seguidores en grupos de Facebook, en grupos de Instagram y de gente que asiste a estos eventos, supera el 1.000.000 de personas.
Mientras estos eventos continúen operando amparados por redes económicas informales y tolerados por sectores que se benefician de su existencia, las estadísticas en muertes, inseguridad y degradación social seguirá en aumento. Frenar esta crisis requiere no solo de acciones punitivas, sino un compromiso integral que incluya educación, prevención y alternativas legítimas para quienes hoy ven en las carreras clandestinas una salida, un pasatiempo, un deporte o un modo de vida. La reflexión de este final de programa es que en un país con tan poca cultura de la transparencia se hace muy difícil penetrar en los laberintos de la verdad. Buenas noches, concluimos y hasta la semana que viene si Dios quiere. Y ahora Sergio Carlo con el Antinoti. Buenas noches.